¿Sabes cuál es la mayor mentira que se ha contado sobre Bobby Fischer? Que ganaba porque veía tácticas imposibles. Es mentira, Fischer no encontraba las tácticas, las hacía inevitables. Y ese es el error que comete casi todo el mundo. Buscan tácticas antes de construir la posición que las hace posibles. Se obsesionan con forzar ataques desesperados esperando que ocurra un milagro, pero el rival se defiende bien y acaban perdiendo. Si llevas meses estancado en el mismo nivel, hoy vas a entender por qué un jugador que coloca sus piezas de forma perfecta no necesita buscar la táctica, la combinación simplemente aparece sola. Atento a la pantalla porque vas a ver una joya oculta de Fischer que no he visto en casi ninguna parte. La partida empieza con E4 y su rival Fridrik Olafsson responde con C5, caballo F3, G6, estamos en la variante del dragón hiperacelerado y después de D4 se cambian peones, caballo por, alfil G7 y caballo C3. Los dos van desarrollando sus piezas a las mejores casillas. Nos tocan el caballo, así que lo tengo que defender para mantener el caballo, que está muy bien colocado en el centro. Caballo F6, alfil C4, y hasta aquí estamos siguiendo una de las líneas principales del dragón hiperacelerado. Después de dama 5, ¿qué me está amenazando el negro? Pues aquí Fischer hace enroque. Muy bien, me estaban tocando el peón de E4 porque el caballo estaba clavado. Hacemos una jugada de desarrollo y a la vez defendemos la posición. D6 y caballo B3. Ya que tenemos más espacio, queremos conservar piezas. Evitamos el cambio de piezas y a la vez ganamos tiempos sobre la dama que no tiene nada mejor que volver para casa. Alfil E2. Una jugada que puede parecer un poco rara, pero evitamos posibles ataques a la descubierta sobre el alfil, que es una pieza indefensa, y además estamos luchando contra el alfil de casillas blancas, que ahora no va a tener buenas casillas para desarrollarse. El negro termina el desarrollo con enroque y F4. Una vez que ya tenemos las piezas bien colocadas, es hora de mejorar los peones y seguir ganando más espacio. Y aquí viene el consejo del día. Si tienes más espacio que el rival, uno de los planes es seguir ganando más espacio. A5. El negro intenta ganar espacio en el flanco de dama, pero esto crea una casilla débil. ¿Sabrías decirme cuál es? Exactamente. Ahora B5 es una casilla débil porque no puede ser defendida por peones. Y Fischer hace aquí A4. Frena el avance en el flanco de dama y consolida su ventaja de espacio, pero a diferencia de las negras, ahora B4 no es una casilla débil, porque las blancas pueden expulsar una pieza que llegue a B4 con la jugada C3. De esta forma, Fischer ha frenado el contrajuego en seco y aquí mira con atención, porque cualquier jugador de club aquí estaría calculando líneas, buscando un ataque inmediato al rey. Fischer no busca la táctica, mejora una pieza. Coloca su caballo en la casilla perfecta, consolida su espacio y va mejorando la posición porque sabía que una pieza bien colocada vale más que 10 amenazas vacías. Su rival mete el caballo en B4 y ahora torre F2. Una jugada que a primera vista parece completamente absurda, pero en realidad Fischer está empezando una maniobra de coordinación que decidirá la partida 20 jugadas después. El negro golpea con E5. Por fin, las negras deciden luchar por el centro, pero esto crea otra casilla débil. La casilla D5 es un punto débil que el blanco va a poder aprovechar en el futuro. Además, el peón de D6 también es una debilidad. ¿Pero qué quiere conseguir el negro a cambio de la creación de estas debilidades? Pues quiere un juego dinámico, actividad de piezas que compensen las debilidades estructurales. Fischer sigue con su plan, ni se inmuta y hace alfil F3. Mejora el alfil y deja paso a la torre para jugar contra las nuevas debilidades que se han creado en la posición. Alfil D7, las blancas se preparan para terminar el desarrollo con alfil C3, una jugada que mejora el alfil y pone un ojo en la debilidad de D5. Y torre D2, otra jugada de mejora de piezas. La torre ya está en su mejor casilla, metiendo presión en D6. Torre FD8, el negro tiene que prestar atención a ese peón que estamos amenazando. Esta jugada lo defiende tácticamente, ya que si ahora hacemos torre por D6, pues va a venir alfil por A4 y vamos a cambiar un peón débil por uno que no lo era y esto es un mal negocio. Pero Fischer no tiene prisa y hace una jugada silenciosa que demuestra el método del genio. Y es que aquí juega rey H1. ¿Lo ves? ¿Todavía no? Entonces no busques un ataque. Mira la dama blanca. Rey H1 no es una jugada de rey, es una jugada de dama. Cualquier otro jugador estaría buscando un sacrificio prematuro o un ataque directo. Fischer todavía no calcula un ataque, solo mejora otra pieza, quita al rey de la diagonal y despeja la casilla G1 para la dama. De esa forma estaremos amenazando hacer alfil B6 ganando la calidad, además de dejar espacio a la torre que está en A1 sin jugar para venir a la columna D y meter presión en las debilidades del negro. Este rey H1 es una jugada muy bonita, ¿no te parece? El negro sigue con lo suyo, alfil C6 termina el desarrollo, pero Fischer sigue mejorando la posición y además va generando amenazas que impiden al negro hacer cualquier plan que quiera, y es que hace dama G1, una maniobra hiper profunda que amenaza con entrar en B6 y ganar material, pero además cumple funciones puramente posicionales. Ahora el negro se ve obligado a retroceder con el caballo para evitar la entrada en B6 y F5.
Lo que digo, si tenemos espacio, queremos seguir ganando espacio. Y además también tenemos posibles futuras ideas de ataque contra el rey negro. B6 y torre D1. La última pieza de Fischer entra en juego y mete presión a la debilidad de D6. Caballo C5, caballo B5, el caballo aprovecha la casilla débil que se creó en la jugada 11 y el negro realmente no puede capturarlo, ya que si lo captura, después de la captura, en B5 este caballo se ha quedado atrapado y es que no tiene sitios para volver y la jugada C3 está por venir. Así que parece que la única jugada que no pierde el caballo es cambiar caballos, pero después de alfil por B6 ganando un peón por el camino, dama D7 y C por B3 tocamos la torre y cuando se quite podríamos ganar otro segundo peón, tendríamos 2 peones de más y una posición muy buena. Así que ese caballo no se puede comer y el negro decide quitar la dama que está bajo ataque y la pone en E7. Y ahora Fischer abre fuego y empieza con caballo por D6, caballo por C2, recuperando el peón perdido y después de caballo por C5, caballo por E3, dama por E3, peón por... Se ha simplificado bastante la posición y ahora cualquier aficionado se apresuraría a ganar el peón de C5. Pero aún no ha llegado el momento de combinar. Primero mejora la posición y hace alfil E2, una jugada muy bonita y muy profunda. Activa su alfil hacia la mejor diagonal del tablero y aquí está la clave. Fischer prefiere potenciar sus piezas. Ya habrá tiempo de ganar la partida cuando todas mis piezas estén en sus mejores casillas. Alfil por A4, Fischer no solo no captura en C5, sino que sacrifica un peón. Y todo para colocar el alfil en su diagonal más peligrosa. Y después de B3, el alfil tiene que retroceder. Viendo que Fischer va a colocar el alfil en C4, este alfil ya se coloca directamente para defender el punto F7, que va a ser vulnerable con el caballo y el alfil mirando para allá. A4. Y ahora, la última jugada de preparación. Alfil D5. Fíjate en el tablero. Mira las piezas de las negras, que ninguna está jugando. Y ahora mira las piezas de las blancas. Todas participan. Mientras otros buscarían un golpe táctico, Fischer simplemente coloca mejor otra pieza. La presión es tan brutal que las negras entregan la calidad con torre por caballo. Ya que una jugada como torre A7 nos va a enseñar la idea de Fischer, que es muy instructiva, y es que es llegar a un medio juego después del cambio de caballo por alfil, con alfiles de distinto color. Pero con la presencia de damas y torres, el ataque sobre F7 va a ser muy fuerte. Vamos a empezar a mirar a ese punto pasando las torres y realmente estamos atacando con una pieza de más, ya que el ataque por las casillas blancas no va a poder ser defendido por este alfil que va por casillas negras. Viendo lo difícil que iba a ser aguantar en esta posición, las negras decidieron sacrificar la calidad con torre por D6, alfil por A8 y ahora torre D4. Se cambia un peón por otro, H por G6, B por A4 y alfil por A4. La posición se ha aclarado bastante y después de torre A1, las blancas amenazan con doblarse en la columna A y entrar en la posición del negro. Y aquí viene el momento crítico de la partida. Lo mejor es llevar la dama a la primera fila. Pero ¿sabrías decirme cuál es la mejor casilla? Tienes abajo una encuesta para votar antes de ver la solución. En la partida hicieron dama F8, que tiene bastante sentido realmente, pero es el error de la partida. La idea es jugar con alfil H6 para que el alfil de casillas negras entre en juego, que ahora mismo solamente estaba mirando a su peón, y de paso hacer la enfilada ganando material. Pero Fischer había visto un poco más allá y aprovecha su última oportunidad de mejorar sus piezas al máximo y hace la jugada alfil D5. Alfil H6, la idea del negro, y aquí llegamos al momento de la verdad. ¿Qué harías tú aquí con blancas? Salvar la dama, buscar un jaque, retirarte. Fischer no hace ninguna de las tres. Hace exactamente lo que lleva preparando 20 jugadas. Durante 20 jugadas Fischer no ha calculado un ataque. Ha construido una posición donde atacar es la única consecuencia posible. Cuando todas tus piezas están donde tienen que estar, ya no necesitas encontrar la táctica. La propia posición acaba creando la táctica por ti. Lo que digo, durante 20 jugadas Fischer ha preparado el tablero, ahora solo va a firmar la partida. Torre por D4. Un bombazo total. Entrega a la dama sin pestañear. Tras alfil por E3, torre por alfil, hemos cambiado la dama por torre y alfil. Pero, como teníamos calidad de más, hemos llegado a una posición de 2 torres contra dama y alfiles de distinto color. El jugador que consiga atacar al rival tendrá las de ganar. Y ese, por supuesto, es Fischer. El tablero ha cambiado por completo. Fischer tiene 2 torres y un alfil de casillas blancas que despedazan la posición enemiga. El ataque sobre el punto F7 es devastador. No hay defensa humana y tras unos pocos movimientos desesperados, las negras abandonan en la jugada 38. Este sacrificio de dama es uno de los menos conocidos de toda la carrera de Fischer y precisamente por eso enseña mejor que ninguno cómo pensaba. El sacrificio de dama no ganó esta partida, la ganó la jugada 13, la 16, 17, la 19, torre por D4, solo fue la firma de Fischer al final de su obra. Dama H6, intentando patalear un poco, pero después de torre F1 ya empezamos a mirar el punto F7, no hay solución, no hay defensa.
alfil F4 amenazando mate, pero después de G3 el alfil está clavado, ya que si se retira entramos en F7 con consecuencias devastadoras, y aquí hicieron dama H3 tocando la torre. Por ejemplo, una jugada como alfil por G3, pues te vendría torre A8 atrayendo al rey a la segunda fila para entrar con jaque. Después de rey H7 vendría el jaque y cuando se tapen, bueno, ganaríamos todas las piezas y ganaríamos la partida. Así que no se puede capturar el peón de G3, hicieron dama H3, un último truquito, a ver si te puedo dar mate, pero Fischer simplemente vuelve con su torre y ahora te amenazo el alfil, que no puede quitarse porque entramos en F7 y la partida está ganada. Las negras hicieron la última jugada a ver qué pasaba, pero después de torre A8 simplemente abandonaron. Esta es una de las joyas más ocultas de la historia del ajedrez y ahora ya sabes cuál es la gran lección de hoy. La próxima vez que estés buscando una combinación brillante, detente un segundo. Pregúntate primero, ¿ya he colocado todas mis piezas en sus mejores casillas? Porque las tácticas no se buscan, se construyen. Y esa es la regla de Fischer. Si quieres que sigamos desenterrando estas reglas secretas de los grandes campeones, revienta el botón de like, suscríbete, comenta y dale sobre todo al hype. Y nos vemos en el próximo tablero. A subir el elo.